Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas por venir a esta charla que yo creo que nos va a despertar muchísimo interés. O sea, a todas las personas que traemos aquí, creo que es oportuno porque muchos de nosotros no estamos precisamente, a lo mejor ninguno de nosotros creo yo que hayamos trabajado en ecolingüística, pero yo creo que es un panorama del trabajo de investigación que tiene mucho potencial y que a lo mejor nos abre ahora alguna ventanita de ideas en nuestra cabeza. Y nada, quiero darle en primer lugar las gracias a Diego Forte, que bueno, pues ha cruzado un océano para venir hasta aquí. Viene de Argentina y bueno, tengo aquí una breve nota, una biodata que me ha pasado, que me la ha pasado por un mensaje de WhatsApp, pero es que yo me resisto a sacarme el móvil y empezar a leer. O sea, yo me lo he escrito con puño y letra porque es que me gusta a mí, lo he llevado al cuadernillo y se analógica de vez en cuando. Entonces, bueno, deciros que Diego Forte es licenciado en Letras por la Universidad de Buenos Aires y doctor por la Universidad de El Salvador. Y que, bueno, pues que él ha estado trabajando en la Biblioteca Nacional Argentina como investigador y, bueno, nos quería contar muchísimo de esa maravillosa biblioteca y que actualmente, bueno, pues, su campo de trabajo se centra en la semiótica, en el análisis multimodal, y bueno, pues, como se dice en la variante argentina español, dicta, en el dicta, nosotros impartimos cursos en dos universidades, la Universidad de El Salvador en grado y en el caso de posgrado, pues también imparte en La Serena, que es una universidad de Chile. El título de su conferencia es altamente sugerente: Ecología, crisis climática, discurso, la ecolingüística como herramienta crítica. Creo, o sea, me parece que estamos ante un problema muy grave como especie que tenemos todos. El cambio climático pues, es algo que nos afecta, a pesar de que las noticias estén en otras cosas y parece un de importancia. Y bueno, me parece muy oportuno que se ha reflexionado. Me parece muy oportuno que desde el punto de vista de la lingüística, que siempre se nos acusa, ¿no?, de ser extremadamente teóricos, estar en nuestros mundos de cristal, hacer nuestras teorías sintácticas y no prestarle atención a la realidad, pues creo que resulta oportuno traer a investigadores de la talla de Diego Forte que nos explican qué podemos hacer con ese discurso, la crítica que tenemos ante estos problemas que ya no sé que sean sociales, que son planetarios. Te agradecemos que tu presencia esta tarde. Me ha dicho que quiere hacerlo así, por lo cual yo también estoy aquí, como se dice, parada, ¿no? Parada. Y nada, yo te agradezco tu presencia. Yo creo que después, personalmente, ¿cuándo vas a repartir? Sí, una hora. Una media, 45 minutos. 45 minutos, una hora. Y bueno, yo me gustaría que os esperáis hasta el final porque supongo que habrá un debate interesante y que podemos participar todos. Y nada, sin más dilación, ya te dejo que los ilustres, ¿vale? Muchas gracias, Sonia, por tan amable presentación. Espero estar a la altura de las circunstancias. Y gracias, Sonia y Pedro, por la invitación. Y por supuesto, mil gracias a todos ustedes por el interés por estar aquí hoy. Y pues las gracias y las excusas. El clima estaba bastante más fresco en Buenos Aires cuando partí para aquí y el cambio no me ha sentado nada bien. Así que me verán tomar agua, sonarme la nariz y estoy lidiando con esto. Es breve ajuste todavía. Así que me excuso por eso. Bueno, en principio, mi intención hoy es hacer una presentación teórica que quizás en algún punto no vaya a ir demasiado profundamente en cuanto a análisis, o no vaya a ejemplificar demasiado en análisis particular de un caso en cuanto a ecolingüística, pero sí me interesaba, y sobre todo como Sonia mencionaba, la ecolingüística quizás no es una rama de la lingüística que esté ampliamente difundida, y menos en español. Quizás porque todos los que estamos involucrados en la ecolingüística como disciplina, como subdisciplina, somos en algún punto parias en nuestras propias universidades, entonces tendemos a juntarnos en otros lugares del mundo y no seremos más de 300 trabajando en esto, pero entonces de alguna forma el inglés se ha convertido en una lengua, como en todo, la lengua vehicular para este tipo de cosas.
pero justamente no tanto porque la mayor parte de los investigadores trabajan en inglés, porque de hecho no lo hacen, sino porque es la única forma de que todos podamos hablar mínimamente de lo mismo. Los grupos más grandes en ecolingüística, por ejemplo, están trabajando en Brasil y en China. Son a priori otros lugares donde uno no pensaría que esto está pasando. Pero bueno, si pensamos en principio la ecolingüística como disciplina o como subdisciplina, lo primero que queremos tener en cuenta es que, a diferencia de otras subdisciplinas de la lingüística, la ecolingüística va a ser una especie de disciplina transversal que va a tomar elementos de otras subdisciplinas como la sociolingüística, la biotopolítica, el análisis del discurso, para adentrarse en un interés propio, que va a tener que ver con la cuestión ecosistémica, pero tomada desde diferentes perspectivas, antes de adentrarme en eso. Los primeros comentarios que aparecieron, o los primeros antecedentes que se pueden tomar, no estrictamente como ecolingüística, pero sí aproximaciones que empiezan a señalar un punto que de hecho la ecolingüística los retoma como primeros antecedentes, son, por un lado, el trabajo de Einar Hagen, que después se convirtió en uno de los pilares de la ecolingüística, donde justamente él ya en 1972 empezaba a trabajar la interacción entre lengua y entorno, considerándola quizás como Sapir lo consideraba, y cómo determinados entornos impactan en las lenguas y cómo las lenguas impactan en su entorno. Quizás un ejemplo de esto puede ser cómo las lenguas se equipan o construyen de determinada forma, no solo la relación que tienen, no solo la materialidad que tienen alrededor, cómo la describen o cómo la caracterizan, sino qué relación tiene el grupo humano que habla una determinada lengua con el entorno que tiene. Es decir, el ejemplo que pone Sapir, por ejemplo, no es solo necesario que exista un determinado tipo de animal en el entorno de la sociedad X que hable la lengua Y, sino que además ese animal o esa planta tiene que tener algún tipo de relación o interés con el grupo humano involucrado para que haya algún tipo de interacción con la lengua. O sea, para que sea relevante para la lengua poder categorizarlo. Eso como primer antecedente. El segundo, que es bastante repetido en las reuniones de ecolingüística, porque se señala como el punto en el que es la primera vez que aparece la palabra ecolingüística en boca de Michael Halliday en un congreso en Tesalónica, en Grecia, hablando de los usos lingüísticos y el entorno, y cómo, ya tomando un poco más la hipótesis de Sapir-Whorf de una forma un poco más concreta, que Halliday lo que mencionaba era que justamente nuestros usos lingüísticos tienen un impacto en nuestro entorno. Y él mencionaba justamente esta idea de que, por ejemplo, tendemos a hablar de que el crecimiento es bueno. ¿En qué términos? Bueno, es bueno dentro de un ordenamiento particular del mundo en el que estamos viviendo, o en el que elegimos vivir, o en el que simplemente nos tocó vivir. Pero la ecolingüística como disciplina en sí tiene un crecimiento fuerte durante los primeros 2000. En ese momento se crean los primeros grupos que terminan convirtiéndose para el año 2015 en lo que hoy es la Asociación Internacional de Ecolingüística, o International Ecolinguistic Association, donde se le empieza a dar un poco más de forma al asunto, y de hecho la mayor parte de los investigadores que trabajan en el área hoy estamos asociados o tenemos algún tipo de involucramiento con las actividades que desarrolla la asociación. Y en ese contexto, democráticamente la asociación convino no solo a desarrollar una constitución, que todos los que participamos hemos colaborado a desarrollar y hemos votado, sino que además
una definición del objeto de estudio también de construir. Y esa definición es la que en la propia página de la asociación figura de esta forma. La ecolingüística explora el papel del lenguaje en las interacciones sustentables de humanos con otras especies y el medio ambiente físico. El primer punto que quiere desarrollar es teorías lingüísticas que vean a los humanos no como parte de una sociedad, sino como parte de ecosistemas más grandes de los cuales depende la vida. Y el segundo punto al que le interesa la ecolingüística es evidenciar cómo la lingüística puede ser usada para abordar cuestiones ecológicas puntuales, que van desde el cambio climático hasta la pérdida de biodiversidad y la justicia medioambiental, que es otra cuestión que también está abordando bastante la ecolingüística en estos días. En líneas generales, las líneas que se trabajan más en ecolingüística en estos días son estas: la ecología de las lenguas, el multilingüismo, que es una traducción que no me gusta para nada, pero se usa bastante. La ecología y evolución lingüística, la diversidad biológica y lingüística y el análisis del discurso con perspectiva ecológica. En general, si nos ponemos a mirar simplemente en un primer vistazo estas categorías, lo que encontramos es que la mayor parte de este trabajo lo ha hecho la biotopolítica, la sociolingüística y el análisis del discurso. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la particularidad de la ecolingüística para abordar estas cosas? Tiene que ver con mantener primeramente esto que estábamos mencionando en la filmina anterior, de una perspectiva humana como parte de un ecosistema y no como el grupo dominante dentro del sistema. No siempre se logra, y de hecho muchos de los trabajos a veces que encontramos no logran mantener esa perspectiva de parte del ecosistema, pero bueno, es una de las luchas que todavía tenemos intradisciplina. Yo particularmente trabajo desde la perspectiva del análisis del discurso. De hecho, mi formación y todo mi trabajo anterior provenía del análisis crítico del discurso, entonces mi aproximación va a venir de eso. Y las premisas. ¿Puedes describir ecología, primer punto? ¿Lo puedes describir? ¿Ecología de la lengua? Ecología de las lenguas es un poco lo que describí recién yo, en la cuestión de que trabaja Einar Hagen en base a Sapir, esta idea de cómo las lenguas se relacionan con su entorno y cómo el grupo humano que las habla se relaciona con el entorno a partir de las lenguas, y realmente cómo las lenguas sirven para clasificar y crear relaciones con el entorno. Por ejemplo, la cuestión de los animales que explicaba recién, cómo tiene que haber algún tipo de relación entre un animal X o entre un vegetal X y el grupo humano que habla una determinada lengua para que eso impacte y la lengua se use para establecer ese tipo de relación. Vale. El multilingüalismo, en todo caso, multilingüalismo en inglés, insisto, no me gusta cómo se traduce esto, pero lo he visto traducido así, por eso opté por no ponerme creativo. Es más bien la relación entre lenguas y sobre todo la relación entre lenguas en contacto y en contacto en un mismo entorno. Con patrones de dominio. Claro, pero además también justamente con, no solo entre lenguas y entre los propios grupos que hablan esas lenguas, sino entre la forma en que, por ejemplo, lenguas en contacto clasifican de forma diferente el entorno que tienen alrededor. Ecología y evolución lingüística es en algún punto algo reiterativo de lo que es ecología de las lenguas, pero tiene que ver con una perspectiva más histórica, de ver cómo eso ha cambiado o cómo los fenómenos que en un momento X del desarrollo de una lengua se planteaban de una forma, van a estar planteados de otra en otro momento. Es decir, sería una ecología de las lenguas, pero con una perspectiva diacrónica. Porque
mencionarlo de alguna forma más o menos simple. La diversidad biológica y lingüística también, en algún punto estas categorías se superponen, pero los investigadores se ponen exquisitos cuando presentan sus trabajos. Es lo que pasa en las disciplinas más o menos nuevas. En cuanto a diversidad biológica y lingüística, por ejemplo, podemos decir que pasa algo similar a lo que pasa con el multilingüismo, que tiene que ver con cómo diferentes lenguas van a estar clasificando diferentes cuestiones biológicas alrededor y cómo va a haber algún tipo de relación entre las diferentes lenguas y las diferentes formas en las que clasifican. Diría lo mismo, pero uno estaría haciendo justo como analista crítico del discurso. Cada lengua es una visión del mundo. Y, por ejemplo, vos y yo podemos estar viendo el mismo fenómeno, pero vos vas a estar viendo de esta silla determinados aspectos en tu lengua y yo voy a estar viendo otros aspectos de esta silla en mi lengua porque son los relevantes para mi desarrollo, como para el desarrollo de mi sociedad. Por ejemplo, en Brasil, no sé si esto es correcto, en Brasil, cuando llega el portugués como lengua colonizadora, esa visión del mundo de la selva amazónica contrasta evidentemente con la visión del mundo que tiene el nativo, ¿no? Bueno, eso, por ejemplo, en general en lugares para categorizar la naturaleza, ¿no? Allí. Bueno, eso en general pasa mucho con las lenguas europeas en un continente como el americano. De hecho, en algún punto, por ejemplo, todas las lenguas europeas que llegaron al continente americano tuvieron que equiparse para describir animales que no habían visto jamás y terminaron absorbiendo palabras de las lenguas locales para poder describir esos animales que no existían en Europa o en Asia. Plantas también. Bueno, el análisis del discurso con perspectiva ecológica es huelga describirlo. Puedo escribirlo si quieres. Entonces, como yo trabajo particularmente análisis crítico del discurso con perspectiva ecológica, las premisas básicas que a mí me interesa tener en cuenta a la hora de realizar mi análisis tienen que ver con cómo el lenguaje construye categorías, puse también historias y discursos, ahora voy a explicar esto en breve, cómo dentro de esas categorías, una que ya entrando por ahí en problemáticas que tienen más que ver con lo que se discute hoy, o lo que está en la agenda pública hoy, como por ejemplo ecología no es lo mismo que ambientalismo, y finalmente cómo a esta diferencia entre ecologismo y ambientalismo se le van a cruzar transversalmente líneas como ciencia, industria, desarrollo. Entonces, obviamente, las cuestiones que para mí van a ser claves y van a tener que ver con el relativismo lingüístico y la hegemonía discursiva. Es decir, cómo construimos el mundo en el que vivimos y la realidad, entre comillas, en la que vivimos, y cómo, a través del discurso, perdón, y cómo además nuestro discurso está cruzado por líneas hegemónicas y lo que por signos y representaciones hegemónicas y que no son siempre, no las manejamos de forma consciente siempre. Por eso la necesidad de un análisis crítico del discurso que evidencie este tipo de formas hegemónicas que no estamos manejando de forma consciente constantemente. El lenguaje no es simplemente un dispositivo para describir la experiencia, sino un marco que la define, moldea la manera en que pensamos y determina qué podemos pensar. Esto es casi novedad, perdón, pero no podía no volver a Word. Pero bueno, esta es en principio la idea básica respecto a el análisis del discurso en general, pero también y particularmente sobre cuestiones ecológicas me interesa recordarlo nuevamente, porque es un poco el tema de moda, está mucho en la agenda pública, pero nunca se definen del todo ciertas categorías incluidas en él, y todos compramos de alguna forma, de manera más o menos pasiva, mucha de la información que viene. Por eso me interesa acá
definir puntualmente paso a paso todo lo involucrado. Aaron Stevie es parte del grupo británico que está trabajando en ecolingüística y es actualmente el presidente de la asociación. Menciona que las narrativas, perdón, yo hace un rato he hablado de historias y representaciones en general, no me acuerdo exactamente cómo decía la filmina, perdón. Un segundo para atrás. Categorías, historias, discursos. Esa era, exactamente. Para Aaron Steve, él utiliza el concepto de stories, que yo traduje por narrativas, lo utiliza de una forma similar a como Lakoff trabaja las metáforas conceptuales. Solo que para Steve no solo van a ser importantes las metáforas conceptuales y todos los significados que las aledaños que las metáforas conceptuales habilitan, sino que otro tipo de construcciones que no son necesariamente metáforas van a estar habilitando otros significados también. Por eso significados aledaños. Quizás es un poco más en términos de lo que Lakoff llamaría marcos conceptuales, más que metáforas. Pero, bueno, como se dice, cada maestrito con su librito, cada uno presenta su propia teoría y tiene que categorizarlo de forma diferente solo para presentar su propia teoría. Bueno, la idea de él es que estas narrativas van a ser estructuras cognitivas presentes en las mentes de los individuos que influencian la forma en la que perciben el mundo. En ese sentido, se puede decir que vivimos a través de historias, narrativas presentes en nuestras mentes y construidas a través de nuestra cultura o sociedad particular. Entonces, la idea es que estas narrativas van a estar habilitando estructuras argumentales grandes que van a hacer que determinados significados, mencionados explícitamente o no, estén contenidos y los aceptemos pasivamente. Por ejemplo, la lógica argumental de una historia en términos de Stevie, como los humanos necesitamos dinero para vivir, va a implicar necesariamente, dentro de las sociedades occidentales y de la lógica de nuestras sociedades occidentales, que el dinero se gana con trabajo, que el trabajo es para producir bienes y servicios, que producir bienes y servicios genera dinero, que este dinero nos permite hacer cosas que queremos, por lo tanto, producir bienes y servicios es bueno. Solo con digamos, esta historia, esta narrativa de los humanos necesitamos dinero para vivir, estamos de alguna forma, en nuestras sociedades, de nuevo, aceptando básicamente todas las premisas que están acá abajo. ¿Qué pasa entonces? Steve habla de grupos sociales que comparten estas narrativas. Tenemos un grupo social X que justamente comparte esta narrativa, por ejemplo, de los humanos necesitan dinero para vivir. Y hay esta narrativa de alguna se va a manifestar en discursos particulares, por ejemplo, los de economía, diferentes tipos de economía, particularmente capitalista y sobre todo neoliberal, perdón, gracias. Es el cambio de clima, mi adaptación todavía. Ese discurso neoliberal va a tener un impacto en el mundo y es que efectivamente va a provocar que trabajemos para tener dinero y vivamos para gastar ese dinero pensando que justamente ese dinero es para comprar cosas que queremos o que necesitamos. Entonces tenemos las ideas compartidas por un grupo, el discurso generado a partir de esas ideas y un impacto en el mundo de esos discursos y esas ideas. Pero entonces, puntualmente, cuando hablamos de discurso y crisis climática, tenemos que recordar
ciertas diferencias básicas. Acá me fui a lo más básico posible, que son las definiciones de la RAE, para que no haya discusión en lo que salen estas definiciones. Por un lado, ecología, que es una ciencia que estudia a los seres vivos como habitantes del medio, las relaciones que mantienen entre sí y con el propio medio. Pero también presenta una segunda definición, diccionario de la RAE, que es medio ambiente. Cuando vamos a medio ambiente, lo que tenemos es una definición que dice que rodea algo o a alguien como elemento de su entorno, bueno, aire o atmósfera de un lugar, un conjunto de condiciones o circunstancias físicas, sociales y económicas de un lugar, una colectividad o una época. Es curioso que la segunda definición de ecología sea medio ambiente, porque quiere decir que se ha producido algún tipo de desplazamiento y estamos empezando de alguna forma a conceptualizar ambas cosas de una forma similar cuando en realidad no lo son tan del todo, y la diferencia parecería ser de matices nada más, pero es un poco más complicada. Estos son dos investigadores argentinos, Greco y Crespo, de hecho no tienen nada que ver con el análisis del discurso, son biólogos y trabajan en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, pero hicieron una investigación bastante importante de la relación que Occidente ha establecido con la naturaleza. El libro se llama justamente Nunca fuimos ambientalistas. Y ellos llegan a la conclusión de que hay dos aproximaciones a nuestra relación con la naturaleza y con el mundo natural. Por un lado, la preservación de la virginidad del sistema. Por el otro, la postura conservacionista que favorece su protección desde una perspectiva netamente antropocéntrica. Fundamentalmente para seguir contando con aquellos recursos útiles al ser humano. La primera aproximación al ambientalismo es históricamente expresada en términos más bien espirituales y románticos, típicos del trascendentalismo americano y el romanticismo europeo. La segunda posición se asocia al utilitarismo y a aquella filosofía social que asume como objetivo el mayor bien para el mayor número de gente. La interpelación individual que se haga del concepto de desarrollo sustentable está condicionada por la posición que se mantenga dentro de este espectro. Entonces, si bien ellos continúan utilizando el término medio ambiente o ambiente de forma como un sinónimo de ecosistema, ya aquí están presentando como dos posiciones. Una, que en todo caso yo asociaría más a la ecología, como una abstracción o una idealización, que es lo que termina relacionando con términos espirituales y románticos del trascendentalismo americano y el romanticismo europeo. Y otra, que yo asocio más con el ambientalismo más puro, que tiene que ver justamente con la apropiación de recursos, una perspectiva antropocéntrica que considera a la naturaleza o al ecosistema como solo un entorno, solo lo que nos rodea, y desde una perspectiva antropocéntrica cómo podemos tomar, cómo podemos sistematizar la forma en que tomamos cosas en base a nuestra necesidad. Y esta va a ser la diferencia que va a regir de alguna forma los discursos. Por un lado, yo voy a llamar ecodiscursos, y por otro lado, los discursos más ambientalistas. Y estos ecodiscursos también tienen una tradición. Esto he sido muy carnicero aquí, solo he tomado las cosas que yo consideré más o menos como hitos importantes dentro de la línea histórica. Pero bueno, desde el pitagorismo y los movimientos animalistas, ya acá tenemos un salto enorme desde el pitagorismo hasta los movimientos animalistas del siglo XIX. Pero bueno, tenía que hacer lugar, no me entraba todo en la filmina y tuve que hacer una selección. Luego, hasta los movimientos contraculturales de los 60, tampoco hay grandes movimientos. Los movimientos ecologistas de los 70, piensen que Greenpeace y todas las que vinieron después son ONGs creadas en los 70, cuando ya empieza a entrar, sobre todo con los movimientos contraculturales de los 60, empieza a entrar mucho discurso de imaginería oriental, donde las cosas
empiezan como a darle otra perspectiva, incluso a la industrialización occidental. Luego, mucho más acá ya, los movimientos transfeministas antiespecistas, que de hecho hace 10, 15 años le dieron un impulso enorme en muchos lugares de Occidente a los discursos, sobre todo animalistas, pero también ambientalistas en general, o ecologistas en general, que empiezan a ver de nuevo esta situación como no podemos seguir discutiendo, y por eso me interesa particularmente la cuestión del transfeminismo antiespecista, porque escogen un lugar de iniciación desde el cual se cuestiona la hegemonía en todo el manejo discursivo. O sea, que son probablemente uno de los grupos que más ha cuestionado la hegemonía desde una posición en la que se cuestiona la hegemonía patriarcal, también se cuestiona todo lo que hay alrededor, incluyendo la forma de tratar al medio ambiente, los animales, la industrialización, y han sido probablemente uno de los movimientos más estructurales en cuanto a sus críticas. Pero también algo que ha hecho que probablemente, al menos en renombre, también estos discursos crezcan en algún punto, han sido activistas individuales como Greta Thunberg, que por ejemplo puso al menos en cada televisión y en cada pantalla del mundo por 10 minutos la discusión de qué estamos haciendo. Y de hecho, Greta Thunberg estaba sosteniendo una de las posiciones más duras, no era para nada ambientalista y para nada una persona que solo hablara de cuestiones de recursos, sino justamente de reconfigurar nuestro lugar como humanos en el ecosistema en el que vivimos. Entonces, muy a grandes rasgos, la lógica o la narrativa que cruza los ecodiscursos va a establecer que los humanos somos parte de un ecosistema, todos los seres vivos tienen su lugar en el ecosistema, todos los seres vivos son necesarios, y las posiciones que atentan contra el equilibrio de este ecosistema van a ser nocivas. Esto es a grandes rasgos lo que se puede establecer como la narrativa ecodiscursiva. Por otro lado, lo que conocemos o lo que se maneja hoy en día como ambientalismo, como discursos ambientalistas, está más anclado en dos grandes hitos, que de hecho son los dos que han derivado en todas las formas que hoy conocemos, o las formas en las que hoy se habla de ambientalismo. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio en Estocolmo en 1972, y luego, y sobre todo, probablemente, discursivamente, esta es la que haya tenido algún tipo de impacto más fuerte, porque todavía hoy la forma en que está redactado el informe Brundtland sigue teniendo, aunque ya no se hable del informe Brundtland, pero si uno lo lee hoy, es la misma representación presentada en el 87 que hoy persiste todavía en los discursos ambientalistas. Y la narrativa que subyace a los discursos ambientalistas es que los humanos dominamos el mundo, la naturaleza es un recurso, los humanos necesitamos recursos para vivir, estos recursos son limitados, tenemos que cuidar nuestro entorno para que los recursos no se agoten, pero a la vez no podemos dejar de utilizar elementos de nuestro entorno para vivir. Si lo pensamos fríamente, estas cosas probablemente nos las enseñan exactamente así desde la escuela primaria. Somos pequeños y nos hablan de recursos no renovables, en ningún momento se nos lleva a cuestionar, bueno, pero esto no es un recurso en realidad, nosotros hablamos de recursos porque lo estamos pensando desde nuestro propio interés como especie, pero las plantas o sobre todo los otros animales tenían intereses propios, a nosotros nunca nos importaron porque somos la especie dominante. Bueno, y así es como les mencionaba, así como de repente incluso conceptos como tierra pasa a ser un factor o recurso productivo. Y no solo este tipo de definiciones no solo se dan en la escuela primaria, sino que los vamos a ver en manuales de agricultura e incluso en políticas públicas destinadas a
a la agricultura o a la alimentación, todo va a ser considerado de esta forma un recurso y va a estar planteado en esos términos. Y así, llegamos aquí, esta parte me interesa bastante. Hansel y Hultman son dos investigadores suecos que durante 5 años analizaron la prensa sueca e hicieron un raconto de todos los artículos y todo lo que se hablaba sobre ambientalismo y ecología, y se pusieron a analizarlos a efectos de ver si podían clasificar la forma en que la prensa estaba hablando de ecología. Ellos partieron en realidad de la idea de que Suecia se jactaba de ser de ser de avanzada en cuestiones ambientales y ecológicas, y ellos querían ver si esto era efectivamente así, o por lo menos ese fue el inicio de su investigación. Y ellos llegaron después del análisis a clasificar 4 formas de hablar del medio ambiente o la cuestión ambiental, llamaron 4 tipos de discurso, con diferente grado de éxito. Por un lado, lo que ellos llaman fatalismo industrialista, que es la idea de que si nuestro desarrollo industrial nos trajo hasta aquí, va a ser nuestro propio desarrollo científico e industrial el que nos saque de aquí, entonces no cambiemos nada, sigamos trabajando así y la solución aparecerá a partir del propio desarrollo que logremos. Luego, ellos establecen la existencia de un keynesianismo verde que va un poco en la misma línea, pero plantea que para que las ideas verdes, entre comillas, triunfen, hay que generar una demanda de ideas verdes. Entonces, mientras no generemos la demanda no va a pasar nada, pero tendamos a generar una demanda de eso, a ver si logramos que la gente termine de alguna forma comprando un poco más de esas ideas que las ideas que planteaba el fatalismo industrialista. Después ellos clasifican un ecosocialismo que tiene un poco que ver con lo que veníamos hablando de Greta Thunberg y los ecodiscursos, esta idea de que en todo caso sí somos parte de un ecosistema y por ende hay que rechazar el industrialismo a menos que sea acotado, pequeño y que se trabaje de forma independiente. Y finalmente un escepticismo climático que su mayor exponente ha sido Donald Trump en los últimos años. Por supuesto, el actual presidente de Argentina también tiene esta posición. Sí, pero es. Sí, sí. Todos los que siguen a Trump de alguna forma terminan diciendo esta estupidez. Hansel y Hultman también establecen que este ambientalismo ha tenido varias fases. Primero, un despertar político que es básicamente el periodo inmediatamente posterior a la publicación del informe Brundtland. Luego un consenso blando que sobre todo se manifiesta en la década de los 90, pero avanza algunos años más para este lado y que tiene que ver con que, bueno, se empieza a establecer en la agenda pública que evidentemente está pasando algo, evidentemente estamos teniendo problemas de clima, problemas con la naturaleza, el primero fue la capa de ozono, ahora estamos teniendo otro tipo de problemas, pero empieza a discutirse eso en la agenda pública, hasta que finalmente, de acuerdo a la investigación de estos muchachos, en la conferencia de Copenhague de 2009 sobre el cambio climático triunfa el fatalismo industrialista, que es el discurso más ampliamente difundido en este momento. Ellos analizan el caso de Suecia, pero establecen que en general en el mundo occidental es lo que ha triunfado en líneas generales, con poco margen de diferencia. Entonces, como les decía respecto de este fatalismo industrialista, lo que estos autores señalan es que ante la pregunta de cómo se puede afrontar el desafío climático, la respuesta, de acuerdo a este fatalismo industrialista, es que solo se puede hacer siguiendo la lógica de la modernización lineal. Esto significa que la crisis climática debe ser enfrentada con la misma racionalidad deliberada, las mismas pretensiones de control y de gestión de riesgos que han guiado la relación con la naturaleza de la modernidad industrial. O sea, sigamos como estamos y que la solución aparezca eventualmente. Y este fatalismo industrialista, de forma similar al ambientalismo que les planteaba hace un rato, va a tener una narrativa
que va a señalar cosas como esta. Va a implicar un desarrollo industrial a cualquier precio, una incentivación del consumo, termina generando cosas como este ambientalismo web o greenwashing, cual ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y esto es importante. Va a poner a los individuos como responsables y no a las industrias o a los gobiernos. Es decir, un ejemplo común de esto es, por ejemplo, no he visto un solo país en el mundo occidental en que no le digan a uno como individuo, cuidemos el agua. Cerrar la canilla, bañate 10 minutos, no gastes agua de más. Ahora, tampoco he visto, al menos que sean públicas, políticas públicas destinadas a que las grandes industrias gasten mucha menos agua de las que gastan, contaminen mucho menos de lo que contaminan, por lo menos en términos de agua. Entonces, eso es una transferencia de la responsabilidad a través del discurso a los individuos. Y esto lo compramos, porque justamente dentro de las narrativas occidentales, una de las categorías implicadas es que el triunfo o el desarrollo personal es importante. Ahora voy a ir a eso. Les decía que el informe Brundtland fue importante en cuanto a categorías que marcaron en su momento la forma en la que hoy seguimos hablando de esto. Miren esto. Debe ser el segundo párrafo del informe. Nuestro informe, nuestro futuro común, no es la predicción de una decadencia del medio ambiente, de una pobreza y de una penuria cada vez mayores en un mundo siempre contaminado en medio de recursos en continua disminución. Vemos, por el contrario, la posibilidad de una nueva era de crecimiento económico que ha de fundarse en políticas que sostengan y amplíen la base de recursos del medio ambiente. Y creemos que ese crecimiento es absolutamente indispensable para aliviar la gran pobreza que sigue acentuándose en buena parte del mundo en desarrollo. Estamos hablando de 1987. Y esta situación no solo no mejoró, sino que es exactamente lo que iba a pasar y terminó pasando. Entonces, bueno, claramente había algo que no estaba del todo bien orientado con este tipo de discursos. ¿Y qué es lo que pasa? Si seguimos por este lado, el fatalismo industrialista, aparecen estas cosas. Ponerle conciencia a una marca de agua, la marca que nació para ayudar. Donamos el 50% de los dividendos a 4 ONGs. Sí, probablemente no. Ninguno de nosotros, o al menos el gran público, se va a poner a investigar realmente si eso es así. O sea, quizás haya algún puñado de personas interesadas, pero mientras tanto nos llenan de publicidad así para que compremos tranquilamente, y esto es comprar con conciencia. Y al comprarle a alguien que te dice que efectivamente, sí, yo uso plástico reciclado, tomo los dividendos, hago lo que puedo por el medio ambiente, pero es incomprobable. De la misma forma, también los problemas derivados de las crisis climáticas se atacan discursivamente de forma aislada. Piden declarar la emergencia agropecuaria hasta septiembre de 2020, del 2021. La emergencia agropecuaria es por una sequía y se está pensando solo en la emergencia agropecuaria cuando se trata de animales de producción, se piensa en emergencia forestal cuando se prende fuego un bosque, pero rara vez se toman acciones colectivas encarando esto como problemáticas antropocéntricas derivadas de un cambio climático que estamos provocando nosotros justamente. Allá adentro específicamente lo que a mí me interesa es trabajar el impacto de la agricultura. Y hasta la FAO marca que el ganado vacuno es el ganado que es la de emisión de gases invernadero, de efecto invernadero, el más importante, pero esto es solo un ejemplo, porque también lo que sucede es que la forma de presentar estos números también dice algo. El impacto de la ganadería, que es una de las mayores industrias, al menos
Latinoamérica, incluso en Estados Unidos. Bueno, aquí también. ¿En Murcia? Sí. Sí. Y el lobby ganadero es increíble en todos lados y además probablemente igual que como lo menciona Leikov respecto de los movimientos de derecha global, se están uniendo y tienen todo un movimiento, el lobby ganadero tiene un movimiento muy aceitado en diferentes lugares del mundo sobre cómo combatir diferentes ataques. Y una de las cosas que hacen es esta, cuando, por ejemplo, ponen, ¿cuánto contamina la ganadería? Un 7%. Claro, en un marco en el que estamos considerando solamente los gases de efecto invernadero, pero no la contaminación del agua, no la cantidad de agua gastada para producir la carne, ni hablar de los desmontes de bosque y el impacto que tienen, sobre todo los desmontes de bosque para producir tierras habilitadas para el ganado. ¿Sí? Bueno, entre paréntesis, un comentario tonto, pero unas semanas antes de venir para aquí, Jane Goodall estuvo en Buenos Aires, yo fui a verla, y entre las cosas que contaba de su experiencia con primates en África en los 70, ella se fue de África en los 70 y volvió en los 80, y no reconocía el lugar cuando estaba llegando con el helicóptero porque el desmonte de bosque había sido brutal en menos de 10 años, y eso era en los 70. Ahora no debe quedar ni una cuarta parte de lo que ella vio. Decía justamente ese mundo que yo vi estando a principios de los 70 ahí, ya no estaba en los 80. Ahora está 4 veces peor. Bueno, eso fue más que nada una experiencia personal, pero una anécdota que me movilizó bastante a mí. Y esto es un ejemplo particular de cómo opera, por ejemplo, en países como la Argentina, esto. En el 2022, el expresidente Alberto Fernández puso en vigor una ley de educación ambiental que implica que, bueno, en todos los niveles de la educación nacional tiene que haber niveles mínimos de educación de contenidos que apunten a la cuestión ambiental. En el discurso de presentación de esta ley, él mencionó esto. ¿Qué culpa tiene América Latina cuando muchas áreas se desertifican y lo que antes era productivo dejó de serlo? ¿Y qué culpa tiene África en padecer lo que padece? En verdad, tenemos que ocuparnos del cambio climático y de resolver todos los prejuicios que generaron la ambición de los poderosos de seguir ganando a cualquier precio y los negacionistas que decían que el cambio climático no existía y siguieron sometiendo al mundo a más intoxicación. A pesar de esto, a pesar de la ley, él siguió favoreciendo a la gente que intoxicaba y a la gente, a los poderosos que tenían ambición de seguir ganando. De hecho, si bien estos números son del 2010, todavía no encontré un gráfico tan lindo para poner con los números actuales, pero esta situación no cambió para mejor. En todo caso, si uno lo piensa, después de Asia, América Latina es el lugar donde más se está concentrando las emisiones de agricultura, y estamos hablando solo de emisiones aquí. O sea, no de desmonte de bosques. Entonces, como les decía, si hablamos de agricultura hay que tener en cuenta emisiones de metano, consumo y contaminación de agua y desmonte de bosques. Me gusta adelantarme un poco. Pero también la cuestión de la zoonosis, que también es un impacto directo, digo, no solo de la ganadería, como la conocemos con los animales que solemos domesticar en Occidente. De hecho, la pandemia de COVID fue generada por, al menos aparentemente, supongo que nunca lo sabremos, por algo que no sería del todo tradicional para nosotros en Occidente, comer murciélago. Pero bueno, el salto en general de las enfermedades, de la zoonosis, las enfermedades de animales a los humanos, tiene que ver justamente con las condiciones paupérrimas en las que esos animales son tenidos, y eso también es en algún punto efecto de la ganadería y agricultura en sentido más amplio. Entonces, justamente lo que pasa es que cuando hablamos de estas cuestiones, el problema son los animales y no las condiciones en las que los tenemos, que eso es algo que nunca se manifiesta en el discurso. Y sin embargo, como estos son los investigadores argentinos también, ya analistas del discurso, el modelo alimentario a gran escala tiene enormes impactos sobre nuestra salud y sobre la vida de los animales.
plantas y campos. Se trata de un modelo construido por las grandes firmas agroalimentarias del planeta, y este modelo de agronegocios es responsable del mayor problema socioambiental de la Argentina, nuestro Chernobyl en potencia. Es claramente la problemática a la que no se le presta del todo atención. Sin embargo, al igual que con el agua, después empiezan a pasar estas cosas. Pureza desde el origen, leche con impacto positivo, buena para vos, buena para el planeta. Tengo mis dudas de absolutamente todo, pero de cualquier forma, uno, por ejemplo, cognitivamente ve la imagen de las tres chicas acariciando una vaquita simpática, pero lo que nunca se muestran son otras cosas. Por ejemplo, incluso cuando muestran fotos de tambos o cómo se trabaja con animales de verdad, las fotos están cuidadas, todo un ambiente bastante limpio, pero nunca llegamos a ver este tipo de imágenes o este tipo de imágenes, que son lo que realmente pasa. Esto, salvo que uno vaya a medios especializados que nunca tienen tampoco gran difusión, ningún medio de comunicación mainstream va a estar mostrando este tipo de cosas. Y entonces, cuando nos acostumbramos a este discurso ambientalista, lo que termina pasando es esto. Semana Verde de Berlín, hacia un extremismo ambientalista. Y el extremismo, lo que ellos llaman extremismo ambientalista, es básicamente los ecodiscursos. Lo que plantea un cuestionamiento a esta hegemonía humana y decir, bueno, empecemos a pensarnos como parte del ecosistema, empecemos a contarnos y a describirnos como parte del ecosistema y no como la hegemonía, la parte dominante que tiene que seguir extrayendo recursos hasta que esto no dé para más. Incluso Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, que subió al poder hace ya varios años con un discurso ecologista bastante fuerte, lo primero que hizo una vez que llegó al poder fue decir que la solución para la lucha contra el cambio climático no es una cuestión de blanco o negro. Bueno, pero hasta hace 10 minutos estaba diciendo que sí. Y si volvemos a pegarle a los suecos hoy, ya que estamos. Un Consejo de Políticas Climáticas de Suecia dice que Suecia va a tener 0 emisiones de gas de efecto invernadero para el 2045. Bueno, crucemos los dedos, todos estemos aquí para el 2045. Son siempre discusiones de metas inalcanzables. Que suenan bien porque son concretas, están diciendo, sí, voy a hacer esto en este momento, sí, pero es muy adelante. Aun cuando se sigue pensando y se sigue hablando, incluso la ONU, bueno, la FAO sigue señalando que el mundo está ardiendo, y se siguen encendiendo alertas por el cambio climático, pero las discusiones siempre terminan rondando lo mismo. Bueno, voy a ir lo más rápido posible, así ya termino. Perdón, me extendí más de lo que esperaba. Bueno, rápidamente, Mary Midley es otra investigadora británica que, de forma similar a Steve, ella en vez de hablar de narrativas o historias, habla de mitos que nos atraviesan y mitos a través de los que vivimos y que marcan la forma en que vivimos. Y para ella los más importantes son la idea de progreso, la idea de individualismo, de ciencia omnipotente, de libertad comercial, de que la vida es una competencia y la naturaleza es una máquina. Y esto tiene implicancias que impactan con la forma que vemos justamente más cercana al fatalismo industrialista, este tipo de discursos, y que todos aceptamos en Occidente normalmente como que no hay progreso sin esfuerzo, y que para la competencia es el círculo virtuoso de la competencia, que la competencia es buena para llegar al éxito personal. El éxito personal es una carrera y uno tiene que esforzarse. Y estas cosas nos atraviesan constantemente. Lo mismo que la idea de que la ciencia
nos va a sacar, como decía el fatalismo industrialista, nos va a sacar de alguna forma de este problema. Pero la ciencia y la tecnología pueden ser vistas, perdón, como una solución en esos términos, como les plantea el fatalismo industrialista, pero también pueden ser vistas como un factor contaminante o un factor problemático. ¿Ves? La ciencia es la mejor aliada contra la lucha contra la contaminación. No hay no hay futuro sin ciencia. La ciencia es la solución al COVID y al cáncer. Pero eso también es ciencia. Y esto también ha sido ciencia. Sí. Si voy un poco más adentro, esto es una periodista norteamericana especializada en cuestiones climáticas que sostenía que usualmente decimos que el origen de muchos de nuestros problemas es complejo e incluso misterioso. No estoy segura de que sea así. Creo que todo se trata de codicia. La negativa a hacer algo respecto del cambio climático, el constante saqueo de los pobres, los niños que mueren de hambre, la guerra contra mucho de lo que es hermoso en la Tierra. Es decir, estas cosas tienen que pensarse conscientemente, porque automáticamente lo que hacemos es básicamente esto. Tenemos una historia compartida por un grupo de que los animales y las plantas son menos importantes que los humanos. El lenguaje que utiliza ese grupo va a decir que los elementos estructurales de un ecosistema son conjuntos de recursos que están a nuestro servicio como humanos. Y de esta forma y a través de este discurso lo que hacemos es elegir no ver otro montón de cosas que tenemos alrededor. Y justamente las que son problemáticas. Bueno, rápidamente este antropocentrismo también tiene raíces clásicas desde Aristóteles y el cristianismo. El mecanicismo cartesiano y la industrialización, eso es más sencillo de ver que en el caso de los ecodiscursos, que por ahí no están tan difundidos los antecedentes. Pero, y con esto ya empiezo a terminar, las orientaciones críticas vienen, como había mencionado antes, del lado de la escuela pitagórica. El budismo, que en realidad debería ponerlo más abajo porque en Occidente no entra hasta los años 60, pero sí perspectivas filosóficas, sobre todo como la de Bentham, más que la de Locke y Schopenhauer, y el ecologismo del siglo XX. Y estos discursos emergentes plantearían en todo caso contra todo lo que hemos visto del fatalismo industrialista y estos discursos ambientalistas, es que las plantas y los animales son importantes en sí mismos. Aquí este lenguaje usado por este grupo, esto fue sacado justamente de un texto colombiano: si nosotros la maltratamos, la madre tierra llora, se cansa. Muchas de estas perspectivas en ecolingüística han decidido tomar o han empezado a buscar discursos alternos a los discursos capitalistas en, sobre todo, discursos de pueblos originarios americanos o incluso australianos, y cómo se referían ellos a su propia relación con la naturaleza. Yo no estoy del todo seguro de que eso sea prudente, sobre todo porque me parece bien en principio, pero tengo la cita de Levi-Strauss en la cabeza diciendo que la única razón por la que esos pueblos no se volvieron destructivos para con su propio ecosistema es porque no alcanzaron un nivel de explosión tan grande como el que probablemente alcanzó una civilización occidental, y que de haberlo hecho hubieran hecho lo mismo. Pero en principio me parece interesante que esos discursos sean tomados en este tipo de contextos. Por ejemplo, la idea del Aishum, que es algo que hasta hace algunos años vicepresidente de Bolivia había propuesto recuperar, que es una especie de trabajo en comunidad, en comunidades pequeñas, especializadas, cada una en lo suyo, y cada uno proveería a las demás comunidades de su propia producción, y que a la vez estaban obligadas a devolver tanto como tomaban del entorno en el que estaban trabajando. Una especie de acuerdo equitativo tanto intrasociedad humana como con el ecosistema en el que están habitando. Y ahora sí, les juro que esto termina ya aquí. Pero también existen discursos más mainstream, más conocidos para Occidente en algún punto y a niveles más grandes,
cómo desde las ideas que salen de novelas como las de Jack London, The Call of the Wild y White Fang, plantean ya de por sí una relación diferente con el entorno y los animales. Okia es una película muy interesante que hace varios años está en Netflix, desde hace varios años está en Netflix y fue en su momento un éxito, y que planteaba justamente el problema de la industrialización de animales a partir de un animal ficticio, escapando de un matadero y de toda una línea de producción, pero que hacía que uno se enamorara de ese animal ficticio y empezara a, de alguna forma, al simpatizar, ver exactamente qué implicaba toda esa vida en industrialización y esa muerte programada dentro de esa lógica. Mi vecino Totoro, a pesar de ser una película japonesa, ha tenido muchísimo éxito también en diferentes países y muestra justamente toda una relación muy diferente. Pero bueno, y así podría estar con unos cuantos más. Conspiracy, esta es una gran película que de hecho ya está en YouTube y se las recomiendo. Muestra justamente cómo funciona y todo lo que implica la producción ganadera en Estados Unidos. La película fue hecha por un muchacho que se consideraba ecologista y empezó a hacer todo lo que las políticas ecologistas decían que tenía que hacer, y empezó a rasgar cada vez más y darse cuenta de que en realidad nada de lo que estaba haciendo servía para mucho, y terminó haciendo un documental infiltrándose en la industria y mostrando cómo la propia industria hablaba de sus producciones y cómo los gobiernos también hablaban de esas producciones y cuánto se perdía en el medio. Entonces, la idea es que lo que nunca terminamos de ver es que lo que es válido para nosotros como especie es válido para muchas otras especies con las que convivimos, pero que dentro de los discursos y las narrativas en las que vivimos no nos da lugar a percibir esto. Y finalmente, muy someramente, y ya los dejo en paz porque no quiero que me odien, la idea es que, por un lado, tenemos un discurso ambiental que termina siendo antropocéntrico, industrial y capitalista, y del otro lado un discurso ecológico que no ha terminado en todo caso, de triunfar como sería interesante que triunfe, pero que termina siendo más conservacionista y sistémico. Y eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Una última cosa. Junto con Martin Doring y Chia Lee, estamos armando un número especial de Language Sciences para el año que viene, que va a ser un número de publicación continua. Así que si quieren, están totalmente invitados a participar en nuestro número sobre ecolingüística en general. Es hacerlo lo más amplio posible. Pueden difundirlo. Bueno, ahora sí, finalmente. Imagino que en la sala querrá hacer una pregunta bueno, a mí me ha parecido realmente interesante. He aprendido, la verdad es que no he parado de tomar notas de todo lo que nos has explicado, ¿no? Porque es cierto que nos suenan esas palabras de ecología, porque claro, nadie, bueno, no sé, las clases sabemos que la diferencia de ecología, el ambientalismo, esos términos y cómo se está haciendo después el discurso también, esas dos posiciones. Y todo lo que, bueno, pues de la lingüística y del análisis crítico de discurso de interposición se puede hacer. No sé si alguien quiere enlazar, preguntar algo al respecto, comentar algo o señalar alguna cuestión. A la hora de abordar ese análisis, ¿qué corpus textuales manejas? No sé, corpus textuales. ¿De qué corpus textuales te nutres? Bien, gracias. Sí, en general, bueno, ya acá, justamente pensando en que esto era como un poco una clase introductoria, traté de hacerlo lo más simple posible. Yo particularmente empecé trabajando con medios masivos de comunicación. Sobre todo yo trabajo desde la perspectiva, como dijo Sonia cuando me presentó, de semiótica social, multimodalidad. Entonces he trabajado mucho con material audiovisual, sobre todo con programas de noticieros
Por ejemplo, en algún momento, de hecho, para la tesis de doctorado, lo que trabajé, lo que utilicé como corpus fue la cobertura de un conflicto en una planta de pollos y cómo en algún punto el conflicto social opacaba la idea, en el medio de un conflicto con los trabajadores por un sueldo, quedaron aves atrapadas dentro de la planta que jamás fueron a buscar hasta que 5 ONGs forzaron la puerta y fueron con camiones a sacarlas y a lo que habían encontrado un desastre. Entonces, la cobertura en ese momento viró de cubrir el conflicto social y las problemáticas de los trabajadores que estaban llegando a Navidad sin sueldo y no podían comprarle regalos de Navidad a sus hijos, a ver qué había pasado con los animales y las fotos de los animales semidestruidos siendo sacados de la planta. Pero también he trabajado incluso políticas públicas al respecto, legislación, como sobre todo legislación que tiene que ver con producción de alimentos. Porque en lo que tiene que ver con producción de alimentos siempre se habla de bienestar animal o animal welfare y en general la contraposición entre lo que está escrito y lo que se hace por cuestiones comerciales siempre es bastante abismal la diferencia. Pero bueno, eso es básicamente, yo estoy bastante acostumbrado a trabajar sobre todo con materia audiovisual. No sé si a los demás asistentes se le ha venido a la cabeza el problema que tenemos en el Mar Menor. A mí, yo estaba pensando, digo, creo, no se ha hecho un trabajo, pero un trabajo interesante de cómo hubo un antes y un después, de cómo ha cambiado el discurso, porque además se enfrentan dos elementos que, tanto es el turismo por una parte, como la problemática de la agricultura. Entonces hay un campo de trabajo aquí, ¿verdad? Yo creo que sí, a mí se me ha ocurrido. Desde el concepto de sopa verde, y utiliza el término sopa verde, en fin, bueno, sí, hay una tragedia, una tragedia importante dentro de lo que nosotros llamamos el Mar Menor, que bueno, pues efectivamente ya es como una laguna, ¿no? O sea, que ha habido episodios de anoxia, o sea, de falta de oxígeno, con muertes animales, o sea, que aparecieron pronto, un día aparecieron después de un episodio importante, de una dana, aparecieron peces en la orilla, especies, bueno, y cómo se ha contado ese relato, porque en general se acaba haciendo un relato, el relato en los medios, el relato en las redes, el relato de los partidos políticos, y bueno, sobre todo también en lo que es la data setting, ¿no? Es decir, cuándo se habla de esto y cuándo ya no se habla de esto. Eso es casi más importante, o sea, no tanto de cómo se dice, pero sí se dice, pero cómo, o sea, es decir, hacen desaparecer estos temas, bien, no sé, a ver, alguien hay un ensayo de Begoña Méndez que se llama Lodo, que habla precisamente de ese tema, publicado en Lengua de Trapo, que creo que sería. Habla precisamente, el tema es cómo debemos separarnos del concepto de antropoceno. No somos la especie que tiene que primar sobre las demás, sino que formamos parte. Hay una escena en ese libro en el que ella se mete en el Mar Menor y cómo la atrapa, ¿no? Todo el lodo, el cieno, el barro que se está formando, y parte eso del discurso de la Estaba intentando recordar, porque yo me leí hace años así, un artículo precisamente, bueno, tiene relación con lo que has explicado al principio, de cuáles son los ámbitos de la ecolingüística, ¿no? Y bueno, pues era un etnolingüista y bueno, pues se había metido ahí a trabajar y quería aprender, también trabajaba por lingüística, entonces se metió en una tribu nómada de la estepa, en el que, bueno, pues, yo estaba allí intentando aprender por inmersión lingüística esa lengua casi en extinción, ¿no? Que pues, son grupos humanos muy reducidos, no tienen, o sea, con su muerte se acaba la lengua. Y entonces, y al final me acabé enfrentando a una relación con la lengua muy distinta de mis orígenes occidentales, porque en esta lengua tenía una forma de hablar a las personas que era distinta a las categorías que utilizaban para hablar a las plantas, que era distinta a la forma que tenían para hablarle al entorno natural. Entonces, a mí me pareció poético. Entonces, no reflexioné, pero poético es el hecho que, bueno, poesía y literatura es un clásico, ¿no? Pero que las lenguas tengan unas categorías distintas para referirse a los seres humanos y a referirse como de alguna forma, haciéndolos parte de ese ecosistema
Y estoy intentando rescatar el artículo y de verdad es que no me acuerdo. Estoy dándole vueltas ahí, digo, cuando lo encuentre te lo mando porque es muy, muy interesante, o sea, pues que también queda huella de eso en las lenguas, ¿no? O sea, de decir, el yo enunciador en posesión del dominio, del contexto y de los otros hablantes. Es que, claro, esa es la diferencia que cuando hice la presentación al inicio, marcaba que, bueno, muchas de estas temáticas fueron trabajadas. Creo que no mencioné la etnolingüística, pero Sí, bueno, sí, eso. pero sí la glotopolítica y otro montón de aledañas. Pero la diferencia particular, en todo caso, la perspectiva que toma la ecolingüística, por eso yo la describí como una disciplina transversal, es tratar de no sacar el pie del eje ecosistémico, es decir, somos parte de un ecosistema y no somos justamente la categoría dominante. Yo soy el investigador occidental que viene a mirar esto desde arriba y ver, bueno, a ver cómo está operando, porque en todo caso en muchos de esos contextos opera un doble factor colonial, por decirlo, o colonizador, por decirlo de alguna forma. No solo el hablante de una lengua occidental o que viene de una sociedad occidental, perdón, al revés, no solo la cuestión de la lengua, sino además de la diferente lengua, sino que uno viene ya con todos sus prejuicios de occidental a ver esto de otra forma y decir, no, bueno, yo voy a imponer categorías de leer esto. Y la idea es, bueno, no, vamos a ponernos, bajémonos de la torre cuando nos construimos y pensémonos todos, incluso no solo los hablantes, sino todo el entorno, todos estamos dentro de la misma. Entonces tratemos de describirlo como si fuéramos parte integrante y no la Pero parte. es una torre dificilísimo de lograr, ¿no? O sea, que alcancemos en el ser humano esa sensibilidad necesaria para tener ese contacto y esa armonía con el medio ambiente, los animales, con el sistema, es dificilísimo. Consigo. Eso es una utopía casi. A ver, es que yo te quería preguntar antes de que hay una diapositiva en la que has puesto, en la que pone que todas las especies son necesarias. ¿Tú no crees que hay una solo que no es necesaria? No te preocupes, vamos a autodestruir. Además es que autodestruimos y heterodestruimos. Claro, quiero decir que todas las especies son necesarias para un ecosistema. Bueno, yo creo que menos el ser humano. A ver, yo en el fondo opino como vos, y también opino como vos. Creo que es muy difícil, creo que por algún lado hay que empezar. En algunos contextos es mejor probar que dejar que simplemente todo se venga abajo solo. Y por otro lado, sí, justamente, si hubiera una forma de exterminarnos a todos nosotros y dejar al resto de las especies vivas, yo entrego mi vida a gustoso. Aniquílennos. Pero... Bueno, tu presidente casi lo está logrando. Mira, Perdona. estas vacaciones en España me están viniendo bien como para aflojarme un poco antes de volver a enfrentar esa situación. En fin, Perdón, pero ya sabes que como estoy sí, te estás divirtiendo. Del discurso de Millet. Por favor. Pero bueno, sí, creo que el principal problema es que, o en todo caso, el centro, la razón por la cual los humanos somos un problema es porque somos la única especie que modifica el entorno. Pero principalmente por la hegemonía, quiero decir, el pueblo. Claro, pero establecemos ese tipo de cosas porque estamos modificando el entorno. Entonces, no solo nos peleamos con nosotros, sino que además le imponemos condiciones al resto del planeta no humano. O sea, y todo tiene que bailar a nuestro ritmo. Pero bueno, sí, yo por mí, bárrannos a todos. Hay un documental, estás viendo en Filmi, que si no lo habéis visto, yo lo recomiendo, dura 25 minutos, pero yo creo que son los 25 minutos más terribles que he visto nunca. Se llama, no sé cómo se dice, es Haulaut, es H-A-U-L-U-T, y es una cosa que parece muy sencilla, y es un puesto de vigilancia en Siberia, en el que se ven las migraciones de leones marinos y en 25 minutos te narra la tragedia del cambio climático. O sea, pero es que además lo sientes, lo vives, o sea, porque es un personaje ahí puesto en un punto de la península de Kamchatka ahí perdido, y de pronto, o sea, es que no lo quiero contar, luego lo veáis. Está el film, si tenéis film, se llama, se llevó el Oscar al mejor documental, no se llevó el Oscar, fue nominado al mejor Oscar, al mejor documental en 2023, y se llama así, H.A. Haulaut. Yo que todos los años va en la misma época a ver la migración. Sí, se va todos los años. Y entonces empieza a hacer
de lo que va pasando, pero además que no queda escrito porque la experiencia es, No lo he visto. ¿sabes? O sea, como muy, no sé, o sea, a veces que no hace falta tampoco un discurso verbal, que decir, viendo eso, o sea, es como un puñetazo en el cerebro, ¿no? No, interesante, lo voy a decir. De hecho, por ejemplo, el otro día en la plataforma archive.org, encontré unos documentales viejos, eran filmaciones muy malas, bueno, de la época, de los años 30, de bandadas de pájaros en el medio de ciudades grandes, y las bandadas de pájaros eran gigantescas. Y cuando uno empieza a buscar información sobre eso, de los años 70 para este lado, esas bandadas se fueron reduciendo cada vez más. Y por eso, cuando uno veía esa filmación, la cantidad de pájaros que sobrevolaban una ciudad como Nueva York o Londres son pájaros que uno jamás volvió a ver tantos pájaros juntos sobrevolando una ciudad. O sea, nuestro impacto es grande en muchos aspectos, y muchos aspectos que no terminamos de ver. Yo te quería hacer solo una pregunta, volviendo a la lingüística, ¿vale? ¿A ti no te da la impresión, si tú estás estudiando este tema, yo no tengo ni idea, pero a ti no te da la impresión, y creo que es, por lo menos yo tengo esa impresión, ¿vale? Que siempre que hay una determinada lingüística, en este caso es la ecolingüística, ¿no? Pues siempre que hay fenómenos que sean extremos y que se genera un discurso sobre ese tema, al final, el hecho de repetir tanto ese discurso, esos términos y tal, hacen que ese discurso se acepte, se interiorice y se olvide. Por ejemplo, el discurso bélico, el discurso de la ecología, el discurso de la tecnología. Es decir, que como especie, al principio, esa lingüística nos llama la atención, pero luego la asimilamos como discurso y ya no nos moja, ya no nos contamina. Ahí tendría que separar dos cuestiones. Sí, en principio creo que existe un poco ese efecto, pero por un lado eso es justamente el efecto de la puesta en circulación de los significados. En todo caso, sobre todo en la era en la que vivimos, si uno lo piensa hace 100 años, era mucho más complicado obtener información sobre muchas cosas, y hace 200 ni hablar. Hoy, con un celular, en 2 minutos podemos enterarnos de qué pasa del otro lado, o al menos de lo que los medios masivos de comunicación dicen que pasa del otro lado, claro, exactamente, porque ese es el punto, y creo que esa cuestión de la naturalización y el acostumbramiento tiene que ver sobre todo con un bombardeo de medios masivos de comunicación que justamente muestran una determinada cosa en un determinado momento, desde una determinada perspectiva, y cuando pueden, lo matan. Entonces, como vos decías hace un rato, de repente ellos deciden cuándo se dejó de hablar de eso y no se vuelve a hablar. Y entonces cuando uno lo retoma o lo descubre en una revista o en televisión o en un video en internet, dice, ah, mira esto. Sí, pasó hace 4 años, sí, no, bueno, no sé, no importa, me olvidé, ya está. Hoy tengo que salir, me voy a divertir, ¿para qué empezar a pensar en problemas como estos? Y además, ni siquiera están cerca. Porque uno termina pensando así, no importa que haga 40 grados de calor en invierno. Y es, porque los medios después terminan presentándolo así, como anomalía, una temperatura extrema en invierno, pero bueno, sí, el veranito, en Buenos Aires lo presentan así, un veranito en pleno invierno. Sí, un veranito en pleno invierno, 30 grados en medio del invierno, y no, claramente tenemos un problema, no es lo que ¿Por qué solía más ser. temperatura? Podemos salir a la terraza a tomar. No, que aquí es un poco como, ay, qué bien. O sea, pues mira, es una buena temperatura buenísima, podemos salir a los bares a tomar. Es que es lo que termina pensando todo el mundo, si hace calor, se sí. acaban naturalizando una cosa que a todo esto es horrible. Pero bueno, eso es por un lado la cuestión de la circulación. Yo después, por otro lado, yo creo como analista que más allá de la naturalización, lo que a mí me interesa hacer es buscar mecanismos, no solo para analizar esto, sino en todo caso para evidenciar que esto está pasando y para mostrarlo de alguna forma, para que no solo yo, digo, colectivamente se busque algún tipo de solución discursivamente a eso, para que eso no pase, para que la naturalización de estos significados no pase, para que la deconstrucción de estos significados sea algo un poco más común. Porque en todo caso, y más allá de que sí, esto puede aparecer en algún punto de utopía, y prefiero morir intentando, y creo que en todo caso ese es mi trabajo, porque si uno lo piensa, la ciencia hegemónica también tiene un discurso que va contra esto y que se ha formado en muchos aspectos, tiene un discurso más cercano al fatalismo industrialista. Entonces,
también es cierta responsabilidad, me parece, de los analistas de generar una ciencia alterna que evidencie este tipo de cosas. Porque también hay artículos y trabajos importantes del otro lado que están diciendo lo contrario de lo que yo vengo a decir. Bueno, y más ahora con que no se habla prácticamente nada de todo lo que necesitamos para mantener las inteligencias artificiales. Eso es el gran problema. O sea, ahora todo lo va a resolver inteligencia artificial, inteligencia artificial va a operar, inteligencia artificial va a hacer. ¿Saben el coste planetario que tiene la inteligencia El artificial? litio sale Además a tiene enfriamiento, eso grande muchísimo. O sea, entonces, a ver, quiero decir, pero bueno, pero es eso, como dices, el discurso científico es triunfalista en ese sentido y lo compramos. A ver, yo creo que la ciencia, gracias a Dios, nos ha sacado de muchos apuros y es verdad que la ciencia tiene un papel importante, ¿no? Pero claro, de ahí a mitificar o sacralizar todos los discursos científicos o todos los avances científicos que vienen, pues hay un... Claro, que además, durante el siglo XX lo que ha triunfado han sido las ciencias exactas y naturales, entonces todo lo que tenga que ver con ciencias sociales o humanísticas es considerado como de segunda, de menor importancia, y no solo no tiene espacio, sino que una opinión pública más grande dice, no, ciencia es una persona en un laboratorio con un guardapolvo blanco y mirando un microscopio. No, hay otras cosas que también son ciencia, pero no tienen El estatus. el estatus público. O sea, cuando uno dice, no, soy investigador, pero que ¿trabajas en un laboratorio? No, soy lingüista, trabajo con cosas que tomo, claro, sí, exactamente, sí, no estarían riéndose, no, pero vos no haces eso, vos haces otra cosa. No, sí, investigo, le dedico tanto tiempo como el tipo del laboratorio y trato de ser tan riguroso como el tipo del laboratorio. Pero, bueno, eso es más o menos también. Sí. Sí, yo iba a hacer otra pregunta sobre el fatalismo, que me parece muy interesante ese fatalismo, pero hay otro también, que es la gente que reconoce que esto está pasando, pero no se puede hacer nada. No es que la ciencia vaya a encontrar la solución, pero bueno, es demasiado grande, demasiado difícil y no vamos a hacer nada. O sea, ya, ¿para qué? O sea, que se ve, bueno, yo vivo en Estados Unidos y lo veo mucho entre la gente joven. Y entonces, bueno, mi pregunta no es una pregunta muy bien formulada, pero va un poco por hasta qué punto estos discursos de apatía o de fatalismo de la juventud también son manipuladas por, pues no sé, los grandes poderes que nos controlan a todos. O sea, porque lo veo también, pues, y creo que en Argentina también, que la juventud que ya no quiere votar y porque ya, ¿para qué? Bien, ahí entramos en un tema interesante. Sí, es cierto, en principio lo que puedo decir es que tanto Hansel como Holtman estaban trabajando con medios de comunicación, entonces ellos quizás no vieron tanto del todo, no les pareció significativo hablar de apatismo en términos de discursos de medios de comunicación. Ahora, esto que mencionas, sí, me parece que también es como muy importante. Bueno, sobre todo vos venís trabajando en Argentina, ha habido, no necesariamente con esta temática, pero sí toda la generación sub-30, muy acostumbrada a vivir en ese apatismo, termina abrazándose a ideas completamente locas y aceptando cosas que han sido... Pero manipulados también por las redes sociales. No, absolutamente. Que son estos. Absolutamente, y es más, yo no... Me parece interesante la interacción entre esos discursos y hasta qué punto pues participan o controlan, o sea, hablando de... Pero yo creo que lo banalizan. O sea, yo creo que el gran poder que tienen esos discursos hegemónicos que acaban banalizando, o sea, que acaban haciendo superficial discursos que deberían, que cualquier persona con sentido común, por decirlo así, los acaban ridiculizando y como arrinconando en el caso, por ejemplo, de Argentina, bueno, que ha pasado con el fenómeno Milei, que tantos jóvenes han acabado votando a Milei por una serie de consignas repetitivas de que la rebelión ahora es neoliberal, aprovechándose del espíritu rebelde y de que todas estas cosas que nos han enseñado van en contra de, pues eso, de lo que somos. O sea, hay muchas variables que intervienen en esa... Pero es cierto que existe una formación de pensamiento ideológico que estos discursos hegemónicos estructuran. Totalmente, pero yo creo que cuando esa clasificación de 4 discursos me parece que está muy bien como comienzo, pero que ahora deberíamos ir más allá y añadir otros discursos. Sin duda.
igual hay otra cuestión importante, es como mencionaste, la cuestión de las redes sociales. Los medios tradicionales de comunicación tienden a manejar la información de una forma. Las redes sociales en los últimos 10 años se convirtieron en un campo totalmente nuevo y al principio medio inexplorado, pero de repente ahora empezamos a ver, sobre todo con Milei, la cantidad de trolls que trabajan para eso y la cantidad de gente, algoritmos trabajando y oficinas con 15 personas mueven 400.000 cuentas automáticamente, moviendo la opinión pública y convirtiendo una opinión pública mayormente sub 30, sub 35, que son los que más consumen información o al menos aceptan más directamente la información de redes sociales de manera acrítica. Eso es toda una cuestión, no solo en temáticas ambientales, porque ahora cualquier persona que se precie o que quiera tener algún tipo de, ya sea una figura política o una figura de una ONG, cualquiera que quiera tener un movimiento más o menos serio en cuanto a seguidores, se mete en redes sociales. Sí, no, y es, pero es curioso el tema de justamente de la edad involucrada en esto, porque digo, está bien, a ver, sí, yo me considero un viejo para esto, porque la verdad es que yo entro, chusmeo un rato en las redes sociales, pero dejo el celular o incluso cambio otra cosa, no puedo estar tanto tiempo, pero si uno ve a cualquier persona sub 30 y está metida con una pasión en esa cuestión de las redes sociales, ¿sí? Interactúa tanto, incluso mucho más que en el mundo concreto y material afuera, que realmente se vuelve algo muy importante. Sí, porque es verdad que, y además, o sea, que esto lo hemos estudiado, porque lo hemos estudiado mucho en las redes sociales, es un caladero en el que el discurso hegemónico precisamente, pues el discurso de ultraderecha, el negacionista, o sea, es decir, ¿por qué? Precisamente porque, como señala él, al final se han dado cuenta que esto es un vehículo que les puede servir a ellos, donde pasan, o sea, los pueblos pasan con más facilidad, la desinformación pasa con facilidad, todo, o sea, no hay control sobre lo que se dice, cómo se dice, quién lo dice. En el caso de Twitter es evidente ya, o sea, cuando ya cogió Elon Musk que se ha convertido, pues lo que es, ¿no? Y por eso yo decía que ellos son más rápidos, porque ahora mismo dominan, o sea, es decir, medios por el cual la gente que está sub 30 o sub 20, son aquellos los que se refleja. Es decir, Claro, el ecoscepticismo es como lo llamaste, ¿no? Sí. Pero lo que estoy diciendo es que hay otros discursos que solo aparecen ahí, o que aparecen más. O sea, que me parece que por un lado los trolls y todo eso son los mismos discursos sin filtro, ¿no? O sea, sí. Pero es que también hay otros discursos. Claro, lo que pasa es que el escepticismo de la juventud, en todo caso, primero a mí me parece que también viene de décadas de ser bombardeados, bueno, quizás no ellos décadas, pero llegamos a un punto en el que probablemente los últimos 30 años, tanto en lo que tenga que ver con ecología como con política, y esto creo que me parece que es un fenómeno en todo Occidente, que los sistemas políticos están desgastados, que para qué le voy a creer a los políticos, para qué voy a votar, si igual no va a pasar nada, y voto a esto o voto a aquel, es lo mismo. Han crecido, siendo jóvenes, pero han crecido con esa idea que nosotros ya teníamos encima. Entonces, ni siquiera llegaron a probarla, porque ellos justamente la aceptaron de manera acrítica porque estaba codificada en los discursos que consumieron durante toda su vida. Entonces, terminaron aceptando eso, sin investigar, sin pensar, y me parece que termina pasando lo mismo con los discursos ecológicos, y así es como, bueno, listo, no importa, vayamos. Pero el tema con discursos ecológicos, yo creo que ni Hansel ni Hullman incluyeron ese tipo de cosas, porque ellos están trabajando en todo caso con, como te decía, con medios de comunicación, y los medios de comunicación, sí, pero además, claro, primero tradicionales, pero además los medios de comunicación siempre tratan de llevarte, no tanto para la apatía, sino tiene que llevar agua para su molino. Entonces, está bien, si no estás de acuerdo con aquella posición y esta tampoco te parece buena, yo te presento una nueva. Y vamos por este lado, que así es como termina ganando gente como Milei. Vamos por la nueva. Que la nueva probablemente sea una vieja y maquillada, como dice la canción de The Who. Conocer a tu nuevo jefe es exactamente el mismo que el anterior. bueno, pues muchísimas gracias, Diego, por todo y
Y yo creo que nos hemos quedado convencidos de la necesidad de seguir trabajando, por lo menos si no somos parte de la solución, que conozcamos que existen estos trabajos y que podamos difundirlos entre nuestros estudiantes, nuestros colegas. Me parece que hemos sido un acierto tu conferencia de hoy y nada, por la parte de la Universidad de Murcia, de nuestro equipo de investigación, ojalá puedas volver otra vez. Yo encantado. Te invitaremos en un momento. Bueno, lo que pasa es que, claro, quién iba a decir que el 3 de octubre hace 32 grados, pero bueno, creo que nos vamos a tener que ir acostumbrando desgraciadamente. Sí, va a ser La próxima vez, a lo mejor en enero, Podemos evitarte esto. Bueno, nada, muchas gracias a todos y por supuesto gracias a ustedes, a la universidad, a vos, Sonia, al mismo Pedro y a todos ustedes por estar aquí. Para mí ha sido un placer y volveré las veces que me invitan. Así que muchas gracias. Ya para Pero bueno. Muy interesante. Sí, no ir demasiado adentro. Sí, sí.